y sin embargo sí quiero compartir una palabra con ustedes. El tema yo lo he nombrado, mas Él insiste, por amor. Y esta predicación me impactó muchísimo. Esta palabra fue compartida por el hermano Marcelo Gualberto, que es el director de Juventud para Cristo Brasil. Yo tuve la oportunidad de hablar de estos temas anteriormente, ya lo he predicado en otras iglesias, ya lo he compartido en grupos de crecimiento aquí, lo compartí con los jóvenes hace muchos años y también lo hablé con los líderes hace un tiempo, los lunes que nos reunimos. Entonces, este es un tema que a mí me gusta muchísimo. De hecho, la base de esta enseñanza que traigo el día de hoy, la tomo de una que preparé hace muchísimo. Ahora, parte de lo que fue precioso fue estar sentado en una silla, miles de kilómetros lejos de mi país, escuchar algo que Dios ya había hablado a mi corazón, y no solo eso, escucharlo con un poco más de profundidad. Entonces, el Señor habló muchísimo a mi vida a través de esta palabra, y cuando yo la escuché, ya había escuchado muchas predicaciones en ese tiempo, pero cuando yo la escuché, yo estaba seguro que esta era la palabra para hoy. Nosotros los cristianos tratamos de vender un producto que no consumimos. Y yo estoy hablando de estos términos porque es algo que nos ayuda a entender a lo que me refiero. Pero nosotros los cristianos hablamos de Jesucristo, pero no consumimos a Jesucristo. Muchos creemos que Jesús ha fallado al no darnos algo que específicamente Él había dicho que nos iba a dar, o algo que esperábamos de Él. Por ejemplo, hay muchos cristianos que ya tienen muchísimos años de ser cristianos, pero que jamás en su vida han experimentado la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces sienten como que Jesús les falló al darles una promesa de algo que no han recibido. Y así muchos cristianos pensamos que Jesús quizás no es lo que predicamos, que quizás Jesús no es lo que decimos. Porque, por ejemplo, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero de repente vemos nuestra vida de desierto en desierto, y aunque no lo decimos y aunque no lo expresamos, pero pareciera que nosotros ya no creemos que Jesús nos puede dar una vida en abundancia. De manera que aquí hay una cosa interesante. La Biblia nos dice una verdad espiritual, pero nosotros tenemos otra realidad en nuestra propia vida. Entonces, ¿quién es el que está fallando? Lo que normalmente pensamos es que es Jesús el que está fallando, no nosotros. Porque nosotros estamos haciendo bien, vamos a la iglesia y nosotros pedimos que Dios nos bendiga y nos dé. Ahora, yo quiero decirles cuál es el problema. La verdad es que jamás nos hemos entregado lo suficiente a Dios para que estas cosas ocurran. ¿Cómo usted quiere comprobar la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cómo quiere vivir en una vida de reposo si no se ha entregado a Dios lo suficiente? Ahora, nosotros queremos el resultado, pero no queremos lo que implica. Nosotros queremos tener las cosas de Dios. Nosotros queremos eso que predicamos, de que Jesús es la respuesta. Queremos la respuesta, pero no queremos consumir el producto. Yo quisiera que oráramos antes de continuar, mis queridos hermanos. Y Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti el día de hoy para pedirte que tengas misericordia de nosotros, que abras nuestro entendimiento, Señor. Que el día de hoy nos permita, Señor, entender en dónde estamos parados, entender cuál es tu corazón con respecto a nuestra vida cristiana, Señor.
Que el día de hoy nosotros podamos tener revelación de tu Espíritu Santo sobre la voluntad tuya para nuestra vida, Señor. Y que podamos entender no solo tu sentir y tu corazón, sino que podamos, Señor, tomar la acción de abrir nuestra puerta a tu obrar en nosotros. Yo te lo quiero pedir en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para los que tienen su Biblia, mis queridos hermanos, quiero que corramos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y en este momento, el escritor del libro, Juan, está recibiendo un mensaje de parte de Dios para las diferentes iglesias. Y fíjense que es llamativo que muchos de los teólogos dicen y creen firmemente que cada una de estas iglesias representa una época específica en la historia de la iglesia. Ahora, esta es la última iglesia a la que le habla, a la que le manda un mensaje Jesucristo. Y miremos lo que dice Apocalipsis 3 del 14 al 22. Dice así: y escribe al ángel de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo de que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, y sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues la iglesia de la Odisea tenía este problema, y era que la iglesia no se decidía si estaba en el mundo o si iba a vivir entregada a Dios. Estaba así como un ratito en el mundo, un ratito con Dios, un ratito en el mundo, un ratito con Dios. Y ya que no se decidía si estaba encendida con Dios o si iba a estar lejos de Dios, Dios proclama que le va a dar una ayudadita. Le va a dar, ya que no te decidí, yo te voy a ayudar a decidirte. Y la frase, los vomitaré de mi boca, es una frase dura. Es como decir, en otras palabras, ya que no te decides si eres del mundo. Y ojo, quiero hablar un poquito, unos segundos sobre esto. Dice lo siguiente, Santiago, capítulo 4, versículo 4. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, o somos amigos del mundo o somos amigos de Dios. Ahora, aquí hay algo bien interesante que yo quiero volver a decir. Hay algo interesante que quiero decir. La frase quedaría algo así: como no te decides si eres del mundo, porque siendo del mundo podríamos evangelizarte, pero tampoco te decides si te vas a entregar a Dios, entonces dice Dios: yo decido alejarte a ti de mí. Yo decido alejarte a ti de mí.
Esas son unas palabras duras, pero son un regaño. Y son un regaño con la intención de que en el regaño la iglesia reaccione. Porque Él reprende solamente a los que ama. Ojo, y la intención de Dios es que el amado entienda. Y luego dice que seamos celosos, o en otras palabras, diligentes, y que podamos arrepentirnos para abrir las puertas de nuestro corazón al Señor. Porque cualquiera que venciere en este punto en el que está claudicando entre si amo al mundo o si amo a Dios, tiene una promesa de parte de Dios, y es que estará sentado en el trono junto con Jesucristo. Ahora, acabamos de ver por encima lo que dicen estos versículos. Yo quiero que hablemos un poco sobre el contexto de la iglesia de la Odisea, para que entendamos por qué estas palabras. Fíjense que la iglesia de la Odisea era una ciudad, una de las ciudades más ricas e importantes de su época. Se encontraba situada justo en medio de las dos rutas comerciales más importantes que pasaban por la región. De manera que no importaba qué comercio era el que iba a pasar, siempre pasaba a través de la ciudad de la Odisea. De manera que era una ciudad importante. Y no solo eso, en la Odisea se encontraba el centro judicial para su distrito. O sea que en otros lugares no había centro judicial cercano, otras ciudades importantes, que de hecho son muchas de las iglesias de las que habla Apocalipsis también, pero en la Odisea era donde estaba el centro judicial para ese distrito. Ahora, otra cosa que yo quiero hablar sobre el contexto de la iglesia de la Odisea era que era una región que tenía y hasta el día de hoy tiene asentamientos de minerales grandísimos. Se han explotado por miles de años y se siguen explotando. Tenían además una escuela médica muy conocida en la época, porque ellos eran expertos en crear colirios. De hecho, el colirio que ellos hacían era para fortalecer los ojos débiles y se llamaba el polvo de Frigia. Se lo ponía a la persona y le ayudaba a que su visión pudiera ser mejor. Por último, una de las cosas por las que era muy reconocida la ciudad de la Odisea, era porque ellos tenían una producción textil fuerte. Ellos tenían mucha producción de ropa. Les venía buena tela, y además ellos tenían buenos artesanos o buenos confeccionadores de ropa. Entonces, generalmente la ciudad era conocida por tener los mejores puestos de ropa. De hecho, era una de las ciudades más ricas de la época. Más que todo, como les decía, por su asentamiento mineral. Ahora, un dato interesante, que es lo último que quiero hablar del contexto, es que la ciudad traía desde 10 kilómetros de distancia, que era fuera de 10 kilómetros fuera de la ciudad, había un asentamiento de aguas termales. Entonces, para poder tener agua medio caliente, en teoría, habían hecho acueductos para jalar el agua hasta la ciudad. Pero cuando ya llegaba a la ciudad, ya no llegaba caliente, llegaba tibia. Y otra cosa importante, ellos jalaban agua desde su nacimiento helada para la ciudad, también por tuberías. Cuando llegaba a la ciudad, el agua ya no era helada, era tibia. Ahora, estas cosas son datos importantes, porque estas cosas son el contexto de la ciudad de la Odisea. Era una ciudad
muy rica con un agua muy pobre. Era una ciudad de exceso, de riqueza. Ahora yo quiero terminar hablando sobre esto, ya que hemos hablado sobre la iglesia, ya leímos un poco los versículos de Apocalipsis, pero quiero que nos concentremos en los versículos 17, 18 y 19 en estos momentos. Comencemos con el 17, dice así, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, imagínense la situación espiritual de esta iglesia. Ellos sentían que no necesitaban nada, ni siquiera necesitaban de Dios, ni siquiera sentían su necesidad de Dios. Y Dios les dice que ellos realmente son desventurados, son ciegos, son pobres, están desnudos. Ahora, de este versículo deducimos que la iglesia de la Odisea perdió 4 veces importantes. La iglesia de la Odisea perdió primero su vigor espiritual. ¿Sale? Ahí está. Primero perdió su vigor espiritual. Al no poder entregarse a Dios, el no poder decidir si están calientes con el Señor, si están encendidos, claramente muestra que no tienen el ánimo o la energía para relacionarse con Él. Esto ocurrió muy probablemente porque no mantuvieron una relación personal con Dios, sino porque se mantuvieron en la esfera de practicar la religión. ¿Sabe? Cuando usted practica la religión, corre el riesgo de perder lo más importante con Dios, y es su relación. ¿Cómo se practica una religión? Usted aprende el vocabulario, cualquiera puede decirle que Dios te bendiga, cualquiera puede decirle hermano, sobre todo alguna gente ocupa la palabra hermano cuando no se acuerda del nombre de la otra persona. Cualquiera puede aprender nuestro vocabulario. Entonces, ellos practicaban más la religión que la relación. Fíjense que la religión es de un día o 2 a la semana, pero la relación con Dios es siempre, en medio de cualquier circunstancia, en las buenas y en las malas, aun cuando tenemos éxitos y cuando fracasamos, cuando estamos caminando en integridad y aun cuando pecamos. La pregunta era para ellos, ¿por qué dejaron su relación con Dios? Porque quizás para ellos solo era importante el domingo o las horas que iban durante la semana a reunirse con la iglesia. Pero esto es lo primero que perdió la iglesia de la Odisea. Perdieron su vigor espiritual. Lo segundo, perdieron sus valores. Perdieron sus valores. Muy probablemente por causa del dinero, como todo funciona en base a la oferta y a la demanda, en una región rica en minerales, colirio y ropa, por lo tanto, era más fácil que las personas estuvieran enfocadas en los negocios, en el dinero, más que en Dios. De hecho, lo podríamos decir como la Biblia lo dice, sirven al Dios Mamón, que es el Dios dinero. Ahora, ¿qué ocurrió con ellos? Para ellos fue más importante tener. Fíjense que ahí déjenlo. Si ustedes tienen su Biblia o lo pueden estudiar después, dice que una de las cosas que dice de sí misma es, yo soy rico, de nada tengo necesidad. Eso es lo que la iglesia considera de sí misma. Ahora, perdieron uno de los valores más importantes que hoy en día, mis queridos hermanos, quizás en nuestra propia vida también se ha perdido. Y es el valorar que Dios es más importante que cualquier cosa que tengamos o no tengamos. Si hemos perdido
el valor principal de tener a Dios sobre todas las cosas, pues muy fácilmente vamos a perder otros valores. Hay valores importantes y cuando digo valores, no me refiero a valores morales, me estoy refiriendo a principios espirituales como orar, como leer la Biblia, que son cosas que necesitamos, pero que nosotros podemos cederlas. Podemos cederlas dependiendo de la necesidad. Y cuando digo esto, no es que sean negociables, es que si no tenemos a Dios primero, si nuestro principio o nuestro valor no es primero Dios, todo lo demás se vuelve negociable. De manera que la iglesia de la Odisea vendió sus valores. Ahora, haciendo un poco el análisis con el momento histórico actual de nuestra iglesia no aquí, sino hablo de la iglesia evangélica a nivel del Salvador y quizás a nivel del mundo, también hemos vendido nuestros principios y valores cristianos. Estamos cediendo. ¿Me estoy dando a entender? Las iglesias hoy sí estamos perdiendo nuestros valores. Y no solo se trata de pensar, ay, sí, es que, aquello. No. Aún las cosas más mínimas, las más importantes. A veces, mis hermanos, venir a la iglesia es importante. Claro que sí, pero a veces pareciera que hay iglesias que le venden que venir a la iglesia es un sustituto de su relación con Dios. Eso no se sustituye jamás. El tiempo que usted tiene a solas con Dios, que solo usted y Dios van a estar ahí, no lo va a sustituir viniendo acá. Si su relación con Dios solo es el domingo o los días de grupo de crecimiento, con todo el respeto, con todo el amor que le tengo, le quiero decir que usted ya vendió sus valores. Porque en la escala de valores, la iglesia no va primero. Primero va Dios. Primero va Dios. Lo que también perdió la iglesia de la Odisea fue su visión. Vemos más hacia nuestras carreras, vemos más hacia nuestra vida, vemos más hacia nuestro ombligo, vemos más hacia nuestra casa. Aún la música cristiana recientemente se ha visto afectada por esta pérdida de visión. La música cristiana se ve a sí misma antes que ver al Señor. La Odisea es una iglesia que va corriendo de un lado a otro buscando la bendición que Dios ya le dio. Es por esto que pensando en nuestra época, pensando en la iglesia evangélica de hoy en día, podríamos decir claramente que se parece a la iglesia de la Odisea. Y si eso es cierto, mis queridos hermanos, si esta es una verdad, podemos decir que el nuevo campo misionero son las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas necesitan comenzar a escuchar acerca de Jesucristo, dejar de escuchar acerca quizás de la manipulación sobre los diezmos y las ofrendas, dejar de escuchar sobre los ritos, dejar de escuchar sobre lo que hay que hacer y comenzar a predicar que Jesucristo es lo más importante, comenzar a predicar que necesitamos consumir el producto, no solo hablar bien de Jesucristo, sino entregar nuestra vida para Jesucristo, porque perder la visión, espiritualmente hablando, es de las cosas más fáciles que ocurren. Solo quite sus ojos. ¿Se acuerdan de aquella famosa historia donde Pedro le dice, Señor, si eres tú, que pueda ir yo sobre el agua hacia ti? Y Jesús le dice, ven. Y dice la Biblia que Pedro se bajó y caminaba en dirección a Jesús, pero de repente señala que volvió a ver hacia otros lados, las olas y el viento, y comenzó a hundirse. Eso, mis queridos hermanos, ocurre en nuestras vidas cristianas cuando dejamos de ver
a Jesucristo. Por último, la iglesia perdió su vestimenta. Desde Génesis 3, la desnudez está relacionada con el pecado y con la conciencia de haber pecado. La iglesia de la Odisea estaba desnuda, según lo que decía los versículos que leímos, por causa del pecado. Ahora, fíjense que, y esto es bien interesante, no resalta tanto el pecado como el hecho de que se enorgullecieron creyendo que no necesitaban tanto de Dios. Ahora, claro, en un lugar donde Dios no es lo más importante, pues el pecado comienza a ser más obvio. Si hemos perdido los valores, el pecado más obvio. Si hemos perdido la visión, el pecado más obvio. Ahora, el pecado, vuelvo y lo digo, no necesariamente significa que sea lo peor, pero sí significa que es el resultado de lo que ha venido ocurriendo en la vida de la iglesia. Ahora, Jesús les da una solución, una respuesta. En el versículo 18 y 19 de Apocalipsis 3, dice así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. En otras palabras, la iglesia estaba pobre, espiritualmente hablando. Sí estaba pobre. Quizás tenían dinero, pero no tenían dinero espiritual, por decirlo de otra forma. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no sea descubierta la vergüenza de tu desnudez. Y aquí, fíjense que aquí hay algo bien interesante. El problema con el pecado es que provoca vergüenza. La vergüenza es una de las razones, o las principales razones, por las cuales no nos acercamos a Dios. Muchas veces decimos, hasta que esté un poquito más limpiecito me voy a presentar delante de Dios, cuando realmente lo que Él está diciendo es, si hay algo de qué avergonzarse, Él tiene las vestiduras para vestirnos. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Saben lo que le está diciendo ahí? Mire, le acaba de decir, yo sé que no sos ni frío ni caliente. Yo sé que no estás ni en la iglesia del todo, más bien yo sé que no estás ni del todo comprometido conmigo, pero tampoco estás del todo en el mundo. Vas por ratitos al mundo, por ratitos en tu relación con Dios. Yo sé que no sos ni frío ni caliente, le dijo. Por tanto te voy a vomitar de mi boca. Pero si tú haces estas cosas, si tú entendés estas cosas, yo te estoy diciendo esto duro, le dice. Te estoy diciendo esto fuerte, porque te amo. Estoy a punto de vomitarte, pero te amo. Y si eres diligente y te arrepientes, el motivo de estas palabras, mis queridos hermanos, es para que nosotros sepamos que si estamos en una condición tan deplorable como la que estaba la iglesia de la Odisea, sigue siendo Jesucristo la respuesta. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo quiero ir concluyendo con esto. Si tu cristianismo, no el de tu hermano a la par, no el de la iglesia evangélica de hoy en día, si tu cristianismo es desventurado, es miserable, es ciego y pobre espiritual, si tu cristianismo da vergüenza o si te avergüenza, a pesar de ser cristiano, acercarte a Dios, es probable que tú estés viviendo una etapa parecida a la iglesia de la Odisea en tu propia vida. Hay un mensaje de Dios en Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Este versículo se ha usado durante décadas para evangelizar a los no creyentes. Pero este versículo tiene muchas particularidades. La primera es que Jesús está a la puerta de la iglesia. Y si Jesús está a la puerta de la iglesia, la pregunta es ¿por qué no está adentro de la iglesia? Si se supone que la iglesia funciona para Jesús, ¿por qué Jesús no está adentro de la iglesia? Sino que Jesús está afuera y está tocando. Y oigan, con esto quiero decirles algo que me impresionó muchísimo. Él está tocando. Él está llamando. Quiero recordarles la frase, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quiero que vean esto. Está a punto de vomitarlos, pero Él insiste por amor. Están haciendo cosas desagradables, están diciendo o viviendo una vida que no tiene nada que ver con Jesucristo. Estamos con el orgullo de pensar que no lo necesitamos. Estamos quizás viviendo desventurados, viviendo miserables, viviendo ciegos y echándole la culpa a Dios por no tener lo que queremos. Y aún así, a punto de vomitarnos, por amor, Él insiste en tocar a la puerta. Él insiste en llegar a nosotros. Él insiste, Él está llamando, Él está tocando. Quizás nuestro cristianismo no es el mejor, quizás hemos vendido nuestros valores, quizás perdimos la visión, quizás estamos desnudos delante de Él, quizás, muchos quizás. Y Él está a punto de vomitarnos porque ni nos decidimos si lo vamos a seguir, ni nos decidimos si somos parte del mundo. Pero Él ha decidido, antes de vomitarnos, insistir en tocar nuestra puerta. Si hemos sido nosotros los que lo hemos rechazado, hemos sido nosotros los que no lo buscamos, hemos sido nosotros los que nos hemos ido, hemos sido nosotros los que lo sacamos de la iglesia. Y Él insiste porque nos ama. Si alguno oye su voz el día de hoy, si alguno reconociendo su propia pobreza espiritual, reconociendo su propia desnudez, reconociendo su propia ceguera, oye su voz el día de hoy y abre la puerta, cenará con Él y Él con usted. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Y Señor Jesucristo, ¿qué se puede decir